¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué opina de estas elecciones en La Cocha? Bueno, las elecciones en La Cocha, de hecho, marcan quizá una tendencia que mantiene el peronismo desde hace por lo menos 3 décadas y media, con la familia Rodríguez a cargo del Ejecutivo y de la representación legislativa que sale del municipio del interior. Al mismo tiempo, también marca una continuidad de los últimos resultados electorales, más allá de que la decaída de la candidatura de Barrio Nuevo, que respondía al espacio del PJS, haya sido un aliciente para mejorar la oferta electoral de la oposición, consolidar en una dicotomía de continuidad o cambio frente a la hija de Leopoldo Rodríguez, que falleció trágicamente el 15 de septiembre. Sin embargo, no se rompió la dinámica que mantenía La Cocha, donde Leopoldo Rodríguez ganó en las elecciones generales de junio pasado con el 60% de los votos. En las generales y en el balotaje se votó mayoritariamente a Massa en ambas elecciones y mantuvo, de hecho, mejoró levemente su performance respecto a las generales en las elecciones del día de ayer. Es importante en primera instancia porque marca un hecho singular, y es que la campaña no se nacionalizó, se provincializó, y se provincializó con una muy fuerte apuesta del Ejecutivo local, porque son los primeros comicios de Osvaldo Jaldo a cargo de la gobernación. Me parece que es un principio de entendimiento respecto a cómo se va a consolidar el año electoral que viene, sobre todo pensando en que de las 4 bancas que hay en disputa para diputados, que son las herramientas que tienen hoy todos los gobernadores para negociar con el Ejecutivo Nacional, hay una que tiene un particular interés para oficialismo y oposición, que es la de Roberto Sánchez, porque es la que probablemente se ponga en tensión si, como todo indica, la corriente del río de la interna justicialista, que empezó a abrir sus compuertas con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia del PJ Nacional, hace ruido en lo local, empieza a tensionar y quizá, quién sabe, una forma de mantener contento a Casa de Gobierno y al Instituto Patria sea tratar de ir a una interna al estilo de 2021 que tenga como principal objetivo para el oficialismo conseguir 3 bancas en vez de las 2 que hoy tiene. Pero ¿cómo lo ves vos, en función de esto? ¿Quién lo ves encabezando, por ejemplo, con Cristina acá en Tucumán? Creo que hay un núcleo de dirigentes que empiezan a mostrarse mucho más afines al espacio kirchnerista. Vemos algunos intendentes, algunos senadores. Las fotos particulares que tuvo Sandra Mendoza y Juan Mansur con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, creo que es una clara señal de algo que todavía no cicatrizó de aquella experiencia de 2021. Lo mismo pasa con el diputado Pablo Yedlin, que figuró que de hecho es autoridad partidaria nacional y que fue en la lista con Juan Mansur. Me parece que son las figuras centrales a las que hay que sumar José Orellana, dato no menor la reunión que tuvo Jaldo con el intendente de Famaillá, hermano de José Enrique, y con los concejales que responden al espacio peronista en la provincia de Tucumán en Famaillá. Me parece que está hablando de una tensión que empieza a surgir y que va a ser canalizada. Veremos si con un acuerdo de cúpula o con una interna partidaria en las elecciones del año que viene. Recordemos que hay que llegar al 25 de mayo con la nómina de candidatos ya estructurada, ya presentada ante la Justicia Nacional Electoral. Me parece que Osvaldo Jaldo tiene la necesidad de renovar las 2 bancas que el oficialismo pone en juego, porque son las 2 bancas que le son propias, y luego está esta oportunidad que tiene el oficialismo nacional con una sobreoferta de candidatos libertarios en la provincia de Tucumán que no se termina de consolidar, que no tiene un claro referente, y al mismo tiempo con una unión cívica radical que me parece, por algunas declaraciones que tuvieron algunos miembros del PJS, que pueden aspirar a algún espacio transversal para tratar de retener esa banca y no perder todo el reparto, todo el poder que tienen en el Parlamento hoy, que es una representación cada vez más chica. Pero ¿cómo sería radicalismo con Alfaro? Bueno, recordemos que Cambiemos en la provincia de Tucumán, que tuvo la primera experiencia en 2015 con José Cano y Domingo Amaya, fue una primera experiencia de este espacio del radicalismo provincial con un sector disidente del peronismo provincial, que luego se consolidó en 2019 con la oferta que tuvo Silvia Elías de Pérez y el apoyo que permitió la renovación en la intendencia de Germán Alfaro en la capital provincial, y luego en 2023 con Roberto Sánchez a la cabeza y Germán Alfaro como vicegobernador. Me parece que de alguna manera está mostrando que los vasos comunicantes que unieron a Cambiemos en la provincia de Tucumán con un sector muy minoritario del PRO, que de hecho no logró ni siquiera
llevar una candidata propia o un candidato propio a las listas de diputados nacionales. La diputada Paula Omodeo, por Creo, fue la que llegó con la banca que disputó en ese momento la segunda banca en el 2021, que iba de hecho en la lista de Germán Alfaro. Me parece que son los vasos comunicantes que todavía hoy quedan para tratar de retener ese espacio de poder en el Parlamento Nacional, que es importante, sobre todo pensando en un escenario en el que el año que viene las provincias argentinas, lo mostró la llegada de Lisandro Catalán a Tucumán, lo mostró el acercamiento de Cristina Fernández de Kirchner a Santiago del Estero y a Rosario, lo muestran algunos vínculos de La Libertad Avanza, principalmente con Karina Milei, armando filiales provinciales en todo el norte del país. Perdón, de La Libertad Avanza, ¿quién ves como candidato? De La Libertad Avanza tienen un serio problema, tienen una sobreoferta de candidatos que no logran condensar en un nombre homogéneo. Tenemos personas que se autodenominan La Libertad Avanza o que avanzan con el sello partidario de La Libertad Avanza en la legislatura, como Macome, el propio Mariano Campero, que se muestra de alguna manera como muy afín a las ideas de La Libertad Avanza, se muestra como una persona razonable y dialogable que quiere avanzar en ese sentido, la propia Paula Omodeo, el primer franquiciante de La Libertad Avanza en Tucumán, que es Ricardo Bussi, y que tiene a Gerardo Huesen como el primer fichaje de diputado nacional directamente a La Libertad Avanza en el Parlamento. Me parece que tenemos demasiados referentes. Lisandro Catalán me parece un nombre que tiene el mismo problema que en su momento tuvo Alfonso Pratgay, ex ministro de Hacienda de la Nación de Mauricio Macri, que buscó instalarse en la provincia como candidato a gobernador y que nunca logró pregnar en la sociedad tucumana. Me parece que Lisandro Catalán, con el desgaste de funciones que tienen, recordemos, es viceministro del Interior de la Nación, es la persona que articula con todos los gobernadores y con los representantes de las provincias en el gobierno nacional, tiene que tratar de duplicar su agenda. Me parece que es un esfuerzo muy grande y me parece que en el escenario de un gobierno nacional corto en términos de recambio de funcionarios, no sé si el gobierno se puede permitir perder una pieza fundamental que no es tanto fundamental para Javier Milei, sino para su jefe de gabinete, Guillermo Francos, porque Catalán es socio de toda la vida de Guillermo Francos, una carrera que lo hizo de la mano del jefe de gabinete. No sé si hoy Guillermo Francos estaría dispuesto a perder, en un escenario que lo veíamos en las notas anteriores, la tensión que hay entre el presidente y la vice, si está dispuesto a perder espacios de poder en la estructura del organigrama nacional. Te agradezco muchísimo. Al contrario, gracias a vos. por venir.